Muy buen tiempo de la red de Internet y del espacio cibernético. Les habla el licenciado Evans Law de este su programa On Demand denominado La Voz Republicana. Hoy vamos a tratar un tema que sería de sumo interés para todos y que es preciso que se haga una reflexión al respecto. Hasta hace una década nuestro país era, si no uno de los pocos, quizás el único donde el avance y el desarrollo no dependían del aval político. Podíamos tener el peor gobierno, pero la economía más boyante, por lo que el progreso siempre acarició nuestros lares. La sistemática destrucción institucional que se inicia con el gobierno de Martín Torrijos, que continuó la dupleta Martinelli-Varela y se ha prolongado hasta el presente con el presidente Juan Carlos Varela, es la causa que la actividad económica, como acontece en otros países del área, hoy sea absolutamente dependiente de la actividad gubernamental de manera directa en niveles que son sumamente peligrosos. Con medidas impositivas que siguen sacando dinero del bolsillo de la gente, el férreo control burocrático que hace que toda actividad dependa de la discrecionalidad del gobierno, quien decide qué hacer o no hacer en el aspecto económico. Y por último, el haber convertido al Estado en el principal inversor nos ha traído el avenimiento de un ente administrativo hipertrofiado e intervencionista, donde la excesiva discrecionalidad, que siempre será la base de la corrupción, está a la orden del día. Hemos tenido una vuelta al conservadurismo que ahora el presidente Varela pretende llevar a la instauración de un Estado confesional y con ello a la paralización del atraso. Es más, y esto es importante mencionarlo porque recientemente la primera dama mandó una información a las redes sociales donde decía que él había sido electo por la voluntad de Dios. Pues yo quisiera dejar claro que si es la voluntad de Dios con un 39% del total, que es la mayoría es la mayoría de todas las minorías existentes, evidentemente flaco favor le hace al creador anunciando que esto es voluntad de él. Con la falacia de fortalecer la democracia y ahora con la jocosa tesis de establecer una democracia funcional, entre comillas, todas las precarias instituciones que nos quedaban y con las cuales se pretendía aparentar que existía al menos la aspiración de algún día y en algún momento establecer una verdadera república, se han ido desmantelando, facilitando así la corrupción. Ninguno de los afortunados que llegaron al Palacio de las Garzas Chillonas, así como tampoco ninguna de las multitudes de nulidades intelectuales y morales que fueron nombradas en la Asamblea con el voto que la ciudadanía depositó, no por ellos, sino por los partidos políticos, como podemos ver, tiene autoridad moral para afirmar que el posible bienestar que exista pueda deberse a su gestión. Muy por el contrario, como hemos dicho, el poco crecimiento y el bienestar que se han producido es precisamente a pesar de ellos. Contrario a lo que muchos opinan, no tenemos una crisis de representatividad. La verdad es que no existen en Panamá tal cosa. El gobierno militar y quienes le sucedieron después de la invasión, en su afán de impedir la participación política directa del ciudadano, asesinaron la democracia representativa para implantar una partidocracia que siempre estará controlada por cúpulas corruptas, respaldadas por una oligarquía empresarial depredadora de los bienes nacionales. Se ha hecho creer al ciudadano
que el voto que deposita por un diputado, un alcalde o un representante implica para esto un compromiso de representarlo. Nada más alejado de la verdad. Los diputados representan en la Asamblea Nacional a sus respectivos partidos políticos, dice el artículo 150 de nuestra Carta Magna. De esta manera quedó establecida la partidocracia desde el punto de vista constitucional. La burocracia de los partidos políticos, que no es más que una deformación sistemática de la democracia tradicional, la consignación del voto a favor de un diputado es una burla. Por quien se vota es por el partido, que es el verdadero jefe del legislador. Y así muchos lo han aceptado, diciendo que la curul no es de ellos, es del partido. Teóricamente vivimos en democracia, pero los actores principales y únicos de nuestro panorama político son los partidos, con lo cual, a base de un sistema de turnismo, estos se han ido pasando el gobierno de forma consecutiva, coartando las posibilidades de que los ciudadanos expresen su voluntad real, más allá de los partidos ya existentes. Y es por eso que carecemos de institucionalidad y la generalidad deben estar implícitas. Desde nuestra separación de Colombia, el órgano legislativo se ha compuesto de una multitud de nulidades morales, intelectuales y cívicas. Se ha llegado a los extremos de admitirse en él a convicto por delitos comunes y sujeto con una formación académica absolutamente nula y deficiente. Ello porque cuanto mayores sean sus limitaciones o su temor de ir a la cárcel por los delitos cometidos, más fáciles resultarán de manejar. Solo así ha podido hacerse política partidista en nuestro país, con el agravante que jamás puede exigirse de ello una responsabilidad personal. La autocracia, el despotismo y la tiranía son tentaciones a las que no escapa quien detenta el poder. En un sistema que promueve la formación de analfabetas políticos para conducirlos como un rebaño al matadero. Ante la incapacidad de los últimos partidos que han llegado al poder de controlar también la Asamblea por el voto popular directo, apelaron al expediente del chantaje, la extorsión o la compra de conciencia. Hoy la táctica ha cambiado. Se han propuesto conciliábulos encaminados a determinar sus derechos, óigase bien, sus derechos, entre comillas, en el reparto del botín que constituye el patrimonio público, producto de la corrupción, lo que han denominado a este tipo de convenios pacto legislativo para la gobernabilidad. Así, cada quien recibe lo suyo, como decía Ulpiano. Un pacto es un convenio entre dos o más partes que se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones por su cumplimiento. Como se aprecia conceptualmente, debe haber una retribución. Un pacto que busca consolidar el gobierno que llega al poder solo siendo la mayor de las minorías, no quien obtuvo la mayoría de los votos en la elección, como dispone nuestra Constitución. La ausencia de una oposición nos indica con toda claridad que Juan Carlos Varela se ubicó, gracias al apoyo de la bancada del PRD y del Cambio Democrático, en la misma posición que tenía Ricardo Martinelli, solo que Ricardo quería que la gente se pasara a su partido y este no, con pagarle suficiente. Y lo que revela la farsa del famoso pacto legislativo entre el panameñismo, el PRD y Cambio Democrático. Es que ya se quitaron las caretas. Todos son la misma cosa, por lo que no puede existir ninguna diferencia entre ellos. Supuestamente el pacto legislativo es una necesidad para obtener gobernabilidad. Y tenemos que aclarar que gobernabilidad se refiere solo a dos conceptos. El primero la define como un estilo de gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores
no estatales en el interior de redes de decisiones mixtas, públicas y privadas. El segundo, como un conjunto de modalidades de coordinación de las acciones individuales entendidas como fuentes primarias de construcción del orden social. Ninguno de estos son los objetivos del acuerdo que han celebrado en la Asamblea en estos días. El pacto presupone: tú apoyas lo que yo envío y tú vas para el baile. La gobernabilidad, por su parte, se embarca en el ámbito de la capacidad del gobierno. Significa estabilidad institucional y política, efectividad, consistencia e intensidad en la toma de decisiones y continuidad de las reglas y las instituciones. Es la línea más corta entre las demandas de la sociedad y los resultados que ofrece el gobierno. Esta depende de la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, que proporciona a este buena parte de su legitimidad, teniendo siempre presente que la legitimidad no se consigue solo con eficacia y eficiencia, sino que también es fundamental el elemento democrático, en el que se sumen la transparencia, la rendición de cuentas o la participación. Con discursos huecos, retóricos y demagógicos, apelando a prejuicios, emociones, miedos y esperanza del pueblo para ganar el apoyo popular, este gobierno nos viene ahora con el cuento del fortalecimiento democrático. Una falacia más, porque la democracia es o no es, y no existe forma de debilitarla o de fortalecerla. Lo que tenemos, por otro lado, hay que entender que la democracia es simplemente el gobierno del pueblo. Si el pueblo es débil, no hay democracia. Si el pueblo es demasiado fuerte, tampoco la hay. Una falacia más, porque la democracia o no es, como hemos dicho, es una parte. Lo que tenemos no es democracia, es una partidocracia. Democracia, sí, pero de partidos, no de ciudadanos. Y que se hagan elecciones cada 5 años no es suficiente. Ninguna facción política del país atentará contra este tipo de democracia. Y no lo harán, porque es el único medio que tienen para llegar al poder. Ahora nos traen una concepción política novísima, al estilo del socialismo siglo XXI, que llaman ahora democracia funcional. Otra falacia. Todo parecía indicar que lo que se busca es que, ante el desastre que han ofrecido los partidos de corte estalinista, se está buscando que esto funcione al estilo fascista, con total y absoluta presidencia del ciudadano. ¿Será eso realmente? No se ha querido adoptar la forma republicana de gobierno, porque ello significa participación protagónica ciudadana en la conducción del gobierno, separación de poderes, fiel cumplimiento de la ley y pleno ejercicio del poder público en la designación de todos los órganos del Estado, no solo en dos, como ocurre hoy con el legislativo y el ejecutivo. Solo estableciendo finalmente una república es que lograremos la institucionalidad que se necesita. Analizar la institucionalidad en nuestro país causa impotencia. La simulación y la farsa son las características que más preponderan en la mente del presidente y de sus colaboradores más cercanos, a las cuales se adiciona de manera perversa el populismo y el clientelismo. Escuchar al actual ministro de Economía y Finanzas da pena y da lástima. Ese ciudadano no puede ocultar el sol con un dedo, así como tampoco puede negar asumiendo que no es verdad lo que la gente percibe. Hablan de transparencia, pero se caracterizan por proteger a sus socios y amigos y seguir manteniendo de manera escandalosa los contratos con Odebrecht y Finmecánica. Ahí están las leyes de contratación pública, donde, como dijimos una vez, se permite que el Chapo Guzmán, hoy preso en México, pudiera establecer en Panamá una empresa o una cadena de empresas y venderles drogas al gobierno nacional
la Caja de Seguro Social y al Ministerio de Salud, sencillamente porque no ha sido condenado por ningún delito aquí en Panamá. Una sinvergüenzura completa de esta cuerda de bandidos y de ladrones que hay en este país. Hablan los escandalosos. Ahí están las leyes de contratación pública, como lo hemos dicho. Los escandalosos sobreprecios en el metro y la ampliación del canal, donde vilmente y de manera deliberada, y no fue ningún olvido, se hizo caso obvio a sus verdaderos promotores. Y cabe mencionar que este señor Quijano, el que actualmente está, ese señor entró a la compañía del Canal de Panamá porque fueron los norteamericanos los que le dieron el montón de casas que se construyeron en el Chorrillo y en el Marañón, y de los cuales su familia se beneficiaba cobrando alquileres en esas inmundas viviendas. Y lo que es peor, él se hace enemigo, niega también y se rechazó los tratados porque Omar Torrijos Herrera impuso las leyes de vivienda que estableció que eso era una porquería y lo restringió en todo sentido. Por eso el señor Quijano está al lado de Juan Carlos Varela y de Ricardo Martinelli, que fue el que lo nombró. El discurso anual que acaba de dar el presidente, más que una rendición de cuentas, ha sido otro sainete, donde lo único que le faltó fue referirse al mismo personaje que en un momento electoral usó Martinelli para obtener su simpatía y el voto, y a quien residía en las mañanitas buenas 24 de diciembre, justificando con ello la construcción del metro. Al igual, los sátrapas y tiranos que han ocupado el poder hablan de odio cuando no se quieren aceptar sus inadmisibles pretensiones. No es odio, señores, es frustración. Es la respuesta emocional relacionada con la ira y la decepción que surge de la percepción de resistencia al incumplimiento de la voluntad colectiva y de la burla permanente que ellos hacen de lo que el pueblo realmente les pide. Con discursos vacíos, llenos de contradicciones y falacias, es imposible que este país avance lo que debería, gracias al gobierno que tiene. Odian la república y en cuanto a la democracia, dicen ellos que la aman a pesar de todo.